Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y bienvenidos a otro podcast progre, episodio 12, todavía en la cruda de la aprobación de la reforma al Poder Judicial y todavía también sintiendo como la ansiedad de hacia dónde se va a mover el plan C, pero aquí estamos. Andrés, ¿cómo estás? Bien, igual pues afteriado después de la semana tan intensa que tuvimos, me dio gripa, yo creo que somaticé tantas emociones fuertes, pero bueno, si algo podemos concluir es que estamos aquí en el episodio 12 y que la República no se murió, ¿no? La reforma se aprobó y seguimos con nuestras vidas cotidianas y escuchándonos en otro podcast progre. Los ministros de la Corte a lo mejor un poco confundidos de qué les toca hacer y a qué van a trabajar, pero en general todavía no ha implotado el país. Poniendo en Google cómo se hace una campaña política. Comunicación política for dummies. Ándale, ahí está la ministra Ríos Farjat pensando si se queda con el mismo peinado, si a lo mejor se quita el fleco. Entonces, preguntas trascendentales para la campaña. Sí, bueno, si vas a ser candidata, necesitas cambio de look. Sí o sí, cambio de look. Ese es uno de los primeros síntomas de que alguien va a buscar una campaña política. Si tú ves que alguien que está en la función pública se puso a dieta y se compró ropa, quiere ser candidata. Y se puso Botox. Yo no quiero decir nombres, pero en la campaña sí hubo a varias y a varios que se le notó el Botox en cuanto empezó la campaña. Y bien, no lo critico. No, pero es un indicador que podemos ir teniendo para mapear cómo se van a mover las fichas en los próximos meses. Y hay muchas cosas de qué hablar, entonces yo creo que no perdemos más tiempo. Bueno, nada más perdemos tiempo diciéndoles que si les gusta otro podcast progre, por favor, suscríbanse, dejen una reseña positiva, denle like, compártanlo en sus redes sociales. Nos encanta leer sus comentarios. Aún los enojados de los morenistas que dicen que somos panistas, también los leemos con mucho gusto y le damos su like y su corazoncito. Por favor, déjenos una reseña y todas esas cosas para que más gente conozca otro podcast progre. Y Andrés, si te parece, vamos a hablar del plan C como cada semana, porque ahora sí, estamos a muy poquitos días de que Claudia Sheinbaum tome posesión y se convierta en la presidenta de México. Sin embargo, como ya lo hemos dicho semanas pasadas, pues el Congreso ya está instalado y trabajando, y eso implica la aprobación de prácticamente todas. Si quitamos la reforma electoral, el plan es aprobar todas las otras reformas que aquel febrero, que se siente como hace una eternidad, pero febrero de este mismo año, presentó el presidente López Obrador en el festejo del Día de la Constitución. Y dos de ellas, se piensan aprobar en los próximos días. De hecho, se están discutiendo en la Cámara de Diputados mientras grabamos este episodio. Y vamos a empezar con la reforma en materia de la Guardia Nacional. Recordemos que hay un largo camino que nos trae a esta reforma, ¿no? No lo tengo en mi guión, pero sí me gustaría primero poner este antecedente importante, y es la promesa de campaña de López Obrador, que fue en los primeros meses de su gobierno devolver al ejército a sus cuarteles. No sabemos qué pasó, pero en cuanto López Obrador toma posesión, yo supongo que se da cuenta de que no es tan fácil y de que quitar al ejército de las calles tendría algunas consecuencias, y eso pues ha llevado un proceso, pues a los cuatroteístas no les gusta que lo digamos así, pero sí a un proceso de militarización de este país. Y en varias ocasiones el presidente, sin hacer reformas constitucionales, ha buscado cambiar la dirección, el mando de la Guardia Nacional, de tener un mando civil a tener un mando adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Cada uno de esos intentos se los ha tumbado la Suprema Corte, y entonces ahora, con el poder ilimitado que le dio el pueblo y Miguel Ángel Yunes y la ausencia del senador Barreda, ahora lo que van a hacer es modificar la Constitución para que entonces ya no sea inconstitucional cambiar el mando de la Guardia Nacional. ¿Y en qué consiste esta reforma? Bueno,
En una especie de militarización de la seguridad pública, esta iniciativa busca que la Guardia Nacional, como les decía, pase a estar controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y la lideraría, el titular de la Guardia Nacional deberá ser un general de división propuesto por el presidente, o en este caso por la presidenta, y avalado por la Sedena. Ha habido muchas organizaciones como el Centro Pro de Derechos Humanos que alertan que esto podría ser un paso irreversible hacia la militarización del país. Y lo que pasaría es que los exmiembros de la Policía Federal serían transferidos a otras áreas o de plano cesados, manteniendo sus derechos laborales, que se ha convertido en la frase favorita de la Cuarta Transformación. ¿Qué se modificaría? Se modificarían los artículos clave 13, 16, 21, entre otros, para que las Fuerzas Armadas puedan participar más activamente en la seguridad ciudadana, y eso tiene pues a la oposición en alerta. Partidos y organizaciones civiles argumentan que esto debilita el carácter civil de la seguridad pública. Andrés, se iba a acabar la militarización calderonista y esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué está pasando? Sí, yo añadiría en este recorrido histórico que nos haces, ¿no? Que pues fue un sueño del propio Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, recordemos que una de las coyunturas políticas que más fortaleció a López Obrador rumbo a su elección presidencial en 2018 fue el rechazo a la Ley de Seguridad Interior que había propuesto Peña Nieto y que planteaba, ¿no? Con sus matices, pues cosas muy similares, ¿no? Que era la militarización del país. Y ese momento, ¿no? En el que ya Morena pues tenía una bancada sólida en el Congreso, pues nos ha dado grandes testigos, ¿no? Como el tuit de Citlali Hernández que dice, viejo culero ya militarizó el país, ¿no? Y que pues estos días han estado saliendo en redes sociales esto, ¿no? Ahí está pues famosa, icónica foto de Mario Delgado con uno de los carteles de la campaña ciudadana que en ese momento se hizo en contra de la militarización. Y sí me parece grotesco que en tan poco tiempo, no solo un proyecto político, sino que las mismas personas que integran ese proyecto político, tengan posturas tan contrastantes, ¿no? Ellos hablan todo el tiempo de ¿no? Este poder que en su momento los 30 millones de votos le dieron a Obrador, hoy la mayoría calificada que le dio a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero pues, al final creo que en gran medida esos 30 millones de votos que en 2018 tuvo López Obrador respondían a un rechazo de la militarización que proponía Peña Nieto, ¿no? O sea, es muy irresponsable, es muy absurdo que Obrador haya tomado esas causas sociales, esos movimientos, esa indignación, para transformarlo en un apoyo a su partido con el que ha consolidado mayorías que pues terminan por imponer estas tendencias que pues vale la pena cuestionarnos qué intereses protegen, ¿no? ¿Por qué Calderón del PAN, Peña del PRI y ahora Obrador y Claudia Sheinbaum de Morena tienen tanta relación con el ejército, ¿no? Digamos, México no somos un país que hemos vivido una dictadura militar, ¿no? Claro, tuvimos el PRI, la dicta blanda, pero a diferencia de otros países de América Latina, como Chile, como Argentina, no conocemos lo que es el poder desmedido de las Fuerzas Armadas, aunque sí hemos padecido pues, las violaciones a derechos humanos y muchas otras cosas que ha cometido el ejército históricamente, y que sí es alarmante que se siga profundizando esta militarización, ¿no? En los últimos años, pues no solo se les dieron tareas de seguridad interna, ¿no? Que tiene que ver con que te puedan detener, o sea, hoy en día, pues es la Guardia Nacional quien te detiene si vas manejando muy rápido en una carretera federal, ¿no? Es la Guardia Nacional quien te revisa el pasaporte si vas a volar en el AIFA, quien revisa tu maleta, es deja tu maleta, tu pase de abordar, ¿no? Y ya ni siquiera es personal del aeropuerto, sino es la Guardia Nacional, y pues es la Guardia Nacional quien además hace los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces sí creo que hay una profundización del poder militar que puede ser muy peligroso cuando el poder político se desestabilice, ¿no? Hoy tenemos un poder político que es muy sólido, ¿no? Claudia Sheinbaum gana con una aplastante mayoría, para nadie queda duda que es ¿no? Pues la presidenta electa, pero ¿qué pasará en otro contexto? ¿Qué pasaría en otro contexto donde las figuras políticas estén tan desgastadas, estén tan envueltas en escándalos de corrupción, pues que los únicos que terminen tomando decisiones trascendentales para el país sea el ejército, ¿no? Creo que podemos ver casos muy concretos como el caso de Perú, ¿no? Donde la clase política se ha desgastado a un nivel
en el que ya la ciudadanía ni los voltea a ver porque es grotesco el nivel de debate y el nivel de bajeza que tiene la clase política, pero el poder de las fuerzas militares pues está ahí, ¿no? Entonces sí me parece preocupante que le estemos concediendo a la 4T un voto de confianza en ceder tanto poder a una institución que no sabemos cómo va a actuar en el futuro y que, como lo dice el Centro Pro de Derechos Humanos u otras instituciones, ¿no? Esta profundización puede llegar a un punto de no retorno y claro que no nos gusta ser pesimistas en otro podcast progre, pero sí la militarización es un tema que tendríamos que estar pues analizando con mucha más severidad. Sí, es que yo no sé si ya llegamos a ese punto de no retorno, en el sentido de esta reforma constitucional, y tú hablaste hace algunos episodios de este vicio, esta maña de Morena de que todo quede en la Constitución para que sea imborrable, ¿no? Para que tenga que suceder un fenómeno por lo menos de este mismo tamaño para quitarlo, ¿no? Para quitar esto que ellos ven como logros o estas conquistas, ¿no? Y lo que esta reforma constitucional representa es que durante mucho tiempo estuvimos por lo menos fingiendo que esto era temporal, ¿no? O sea, con artículos transitorios, con ciertas excepciones o en algunos momentos incluso violando la ley, pero con esta sensación de, pues en lo que se puede controlar la situación de inseguridad, entonces vamos a permitir que el ejército participe, porque estamos en una situación excepcional que Calderón llamó la guerra contra el narcotráfico y que pues nunca terminó del todo. Lo que para mí al menos, como un ciudadano más de este país, representa esta reforma, es decir, ya no vamos a fingir que esto es mientras, ¿no? Ya vamos a dejar claro que ahora la seguridad de las ciudadanas y de los ciudadanos está a cargo de los militares, ¿no? Y lo digo en masculino porque aparte es una organización profundamente patriarcal, ¿no? Y eso me preocupa como alguien que vivió la guerra contra el narcotráfico en Tamaulipas, que sabe lo que se siente una ciudad en la que el ejército es el principal encargado de la seguridad y que aparte, como todos y todas las mexicanas, estamos muy ya acostumbradas, creo yo, a salir a la calle y ver militares, ¿no? Y a veces como justo hay una generación que ya no conoce otro México, ¿no? Y que simplemente, pues, ver al soldado es parte de su vida, creo que se nos ha olvidado que en papel al menos la policía y el ejército tienen dos funciones muy distintas, ¿no? O sea, técnicamente en tiempos de paz, ¿no? O de una relativa paz, el ejército no tendría por qué estar en la calle porque su función es de guerra, ¿no? Y su formación es tal. Entonces, ahora se plantea que la Guardia Nacional tendrá formación policíaca, pero disciplina militar. Yo no termino de entender exactamente eso que significa, ¿no? Porque sí, bueno, primero que nada, quienes se incorporaron a la Guardia Nacional son elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pues aquí me parece que sí hay muchos focos rojos. Yo les recomiendo muchísimo el libro La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? De Daniel Arrea, que me parece que justo es un vistazo a lo que pasa en la formación de los militares, a lo que hemos llamado justo la disciplina militar. Incluso la película Heroico, que salió el año pasado en cines, que es brutal, sí les recomiendo verla, pero verla con mucha sensibilidad, discreción y pues sí, en un momento que no se sientan frágiles de su salud mental. Pero me parece justo que eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué este gobierno se está rindiendo, ¿no? Y está diciendo, ok, no, ya no vamos a fingir que esto es temporal. Ahora, en este nuevo país que estamos construyendo, la seguridad le toca a los militares y qué de esa disciplina militar va a cambiar o a lo mejor no va a cambiar, va a mantener la relación que los ciudadanos tenemos con quienes son responsables de nuestra seguridad. A mí me genera mucha preocupación, me recuerda a los momentos más oscuros del calderonismo y pues sí, también me da... Solo decir una última cosa, Andrés, y quisiera saber incluso tu opinión. Ayer, en la hora de opinar, que se hablaba de estas cosas, Leo Zuckerman decía, y aparte de todo, pues ya tenemos varios años con la Guardia Nacional
Y no es como que digamos, bueno, es que como dieron excelentes resultados, entonces vamos a profundizar en esta estrategia, ¿no? Aparte de eso, como de, ¿realmente la Guardia Nacional está dando los resultados que queremos? ¿No? A mí me surgen todas estas preguntas. A mí también me surgen estas preguntas, me parece difícil de entender, como dices, no hay resultados, toda la evidencia que existe apunta a que la forma en la que se ejerce la fuerza del Estado, ¿no? En este caso las labores de seguridad, tendría que ser otra, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de desfinanciar a la policía en Estados Unidos, Defund the Police, que fue una respuesta pues a los abusos policiales, particularmente al asesinato de George Floyd, que fue la gota que derramó el vaso, pero la reflexión que venía de fondo en esa postura de deshagamos la policía y creemos una nueva institución, tenía que ver con que la forma en la que esa policía era entrenada, la jerarquía institucional, ¿no? El diseño institucional de esa policía, hablando en Estados Unidos, ya perpetuaba violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? Heroico nos da la pauta de cómo justo esto que llaman de forma virtuosa disciplina militar, realmente es un foco rojo gravísimo, ¿no? Personas que son muy jóvenes, que en su mayoría son muy pobres, que entran al ejército, pues, como una forma de tener un ingreso para ellos y sus familias, ¿no? Entran en un esquema de muchísima violencia, donde cuando son novatos son torturados, son humillados, son violentados, ¿no? En muchísimos aspectos, que evidentemente eso lo que hace es que cuando ellos están en una posición de poder, es decir, están frente a ti, siendo la fuerza del Estado, la única forma que conocen de ejercer el poder es la forma en la que alguien más ejerció el poder hacia ellos, ¿no? Que es a través de la violencia, a través de la tortura, a través de la extorsión, ¿no? Hay un problema de diseño institucional que no se plantea mejorar con esta reforma, ¿no? Por el contrario, hace que los procesos de denunciar una violación de derechos humanos, ¿no? O de exigir, pues, garantías de derechos humanos sean mucho más complejos porque la Guardia Nacional tiene sus propios tribunales castrenses, ¿no? Cuando tú mencionas a Calderón, a mí me parece que es bien importante situar en qué contexto Calderón llama la guerra contra el narco. Y es un contexto, como lo decía hace rato, de inestabilidad política. Calderón era un presidente cuestionado, no había un gran porcentaje del país que no creía que Calderón hubiera ganado la elección, ¿no? Había pasado 6 meses de un campamento en Reforma convocado por López Obrador cuestionando la legitimidad de la elección de Calderón y, entre otras cosas, una forma de Calderón de asumir y ejercer el poder presidencial fue demostrar que tenía de su lado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los regímenes autoritarios, ¿no? El dictador o el autócrata se mantiene en el poder no por la voluntad popular, sino por el respaldo de las Fuerzas Armadas, tal cual lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Mientras vemos que hay un gran clamor por recontar los votos, hay un cuestionamiento sobre la legitimidad de la elección, Maduro no se ve la necesidad de ni siquiera escuchar esos cuestionamientos porque sabe que las Fuerzas Armadas no van a cuestionar la legitimidad de su gobierno, ¿no? Entonces me parece que sí estamos generando mecanismos que son, pues, bien delicados, ¿no? Y que, como dices, y ya lo hablaremos más adelante en la agenda de hoy, pues no han dado grandes resultados. Por el contrario, estamos viviendo probablemente una de las peores crisis de seguridad que se han vivido en la historia de nuestro país, que es lo que está pasando en Culiacán. Más adelante vamos a narrar qué es lo que está pasando en Culiacán, pero donde la respuesta de las Fuerzas Armadas es, no depende de nosotros, depende de que ellos se dejen de pelear. Sí, y yo, para pasar a la siguiente reforma, pero yo lo único que diría es, también fíjense en quién está criticando esta reforma, ¿no? O sea, a lo mejor entiendo que no les parezcan buenos voceros, Ernesto Zedillo criticando la reforma del Poder Judicial, ¿no? O incluso los estudiantes de Derecho, porque ustedes creen que las universidades están derechizadas y lo que quieran. Es una organización como Amnistía Internacional, por ejemplo, que basta ver el actuar de Amnistía en la gran mayoría de los conflictos bélicos alrededor del mundo, ¿no? Sus posturas y cómo, pues sí, creo que hay una línea consistente en a qué se oponen, ¿no? El mismo Centro Pro de Derechos Humanos y las causas que acompañan, ¿no? No son, o sea, incluso creo que basta ver estas organizaciones dónde estaban hace 6, hace 12 años, ¿no? Al obradorismo le encanta decir, ¿y dónde estaban con las reformas de Peña Nieto? ¿Y dónde estaban con el calderonismo? Bueno, Andrés y yo con el calderonismo, pues en la primaria, en la secundaria, pero el Centro Pro de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, como organizaciones de la sociedad civil, pues estaban haciéndole frente a estas políticas también con otros partidos, ¿no?
Entonces creo que no es una cuestión de que la crítica venga de una oposición conservadora, rancia, de derecha. Creo que cuando algo atenta contra los derechos humanos, pues es importante criticarlo, y lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las columnas de Hernán Gómez y de Carlos Pérez Ricard. Entonces solo decir eso, ¿no? Que la crítica viene justo, me parece que de instituciones muy serias. Sí, y digo, recordemos que, bueno, esta es tan solo una de muchas reformas del Plan C. La otra reforma que se está ya discutiendo, como dices, mientras grabamos en la Cámara de Diputados, bueno, en el Congreso, es la reforma a pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Qué plantea esta reforma? Pues plantea que las comunidades indígenas y afromexicanas sean reconocidas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Los pueblos indígenas tendrán derecho a una consulta libre e informada previa antes de tomar decisiones que afecten a su vida y territorio. Tendrán un reconocimiento cultural, se busca preservar y promover las lenguas indígenas, la medicina tradicional y las prácticas culturales dentro del sistema educativo y de salud. Habla acerca de los derechos de las infancias. La reforma plantea políticas específicas para proteger a niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos de la violencia y la exclusión. Medios de comunicación, plantea fortalecer la red de medios de comunicación comunitarios para difundir la identidad cultural y garantizar acceso a Internet en las comunidades. Trabajo comunitario, se reconocen y valoran las labores comunitarias de los pueblos indígenas como parte de su organización social. Híjole, Andrés, aquí voy a necesitar de tu conocimiento como abogado, porque yo, y hace rato te mandé un PDF, incluso estuve revisando algo de lo que publicó la UNAM en su análisis de los artículos, estuve viendo comunicadores a los que respeto mucho, como qué opinan de esto, y no termino de entender la reforma. O sea, entre el concepto de ser sujetos de derecho, ¿no? O sea, que me parece que se cambió, que se reconocía a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de interés público, y ahora dice sujetos de derecho público, ¿no? Eso no me queda muy claro. Y también hay cosas que me parecen ambiguas y que no estoy seguro de que era necesario que estuvieran en la Constitución. Más bien como que me interesa ver cuáles son las leyes secundarias que van a emanar de esta reforma y cómo se traduce, por ejemplo, la promoción de las lenguas indígenas y la medicina tradicional, ¿no? ¿De qué manera se va a promover la medicina tradicional? ¿Cómo se va a traducir esto que está ahora o estará ahora en la Constitución? Porque aparte ya anunció el PAN que va a favor, ¿no? Incluso dijeron que van a plantear algunas reservas porque consideran que la reforma se queda corta y entonces la quieren complementar. Yo no sé el PAN que tendrá que ofrecer en esta discusión. Pero pues sí, en general, la reforma suena a muy bonitas intenciones, no termino de entender cómo esto se va a traducir en pues mejores condiciones materiales para las poblaciones indígenas y afromexicanas de México, pero también es porque me reconozco como limitado en el tema. Lo de las consultas me parece útil e importante, pero más allá me gustaría saber cómo lo ves tú. Sí, digo, recordemos que Xóchitl Gálvez fue fundadora del Instituto de Atención a Comunidades Indígenas. Nosotros probablemente el PAN tendrá pues interés en mantener ahí ese legado, ¿no? Y esa participación en la agenda. Me parece, sí, como tú dices, una serie de buenas intenciones. Surgen varias preguntas, ¿no? Una es, nuevamente, ¿con qué dinero, no? O sea, todas estas políticas sobre niños, niñas y adolescentes, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ok, van a estar en la Constitución, pero ¿se va a ampliar el financiamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? No, no, o sea, ¿van a existir condiciones para hacer valer estos derechos o es solo un símbolo más de los símbolos que nos ha dejado la 4T en papel? Cuando hablamos de sujetos de derecho, yo tampoco termino de entender las implicaciones jurídicas que esta reforma tendrá. Desde mi punto de vista, ¿no? Nombra a la comunidad como una persona moral, digamos, ¿no? Como una persona jurídicamente hablando sujeta de derechos, y eso, además, ¿no? Establece que tendrán patrimonio propio, es decir, que muy probablemente los territorios que hoy son regidos bajo las leyes de usos y costumbres quizá pasen a ser propiedad de las comunidades como tal, ¿no? O sea, quizá viene un proceso ahí, porque al final recordemos, bueno, esta reforma se plantea también como una forma de saldar la deuda histórica
con aquellas comunidades indígenas que habitaban el territorio desde antes de la conquista por parte del Imperio español. Entonces seguro tendrá muchas capas de reivindicación política e histórica de estas comunidades, pero habrá que ver, ¿no? Como dicen, la burra no era arisca, la hicieron, ¿no? Habrá que ver dónde está la jiribilla política en esta reforma, ¿no? Esta dotación de la categoría de sujetos de derechos, ¿qué implicación tendrá en la conformación de ayuntamientos, en las cuotas indígenas, en la conformación del Congreso? Es decir, al final, ¿no? Muchas de las reformas que hizo el PRI post-revolución, ¿no? Para ¿no? Hacer el reparto de tierras agrarias, etcétera, etcétera, fueron los mecanismos que implementaron para mantenerse en el poder por más de 80 años, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? Esta reforma, cómo no se convierte también en una moneda de cambio para que Morena tenga una base electoral más sólida, ¿no? Como tú, me reconozco limitado, ¿no? En las implicaciones de esta reforma. Será importante también escuchar qué tienen que decir las voces indígenas de este país, ¿no? Si es una reforma que hace sentido a sus demandas históricas o no, o si solo de algunos grupos, ¿no? Me parece que pues, una mala práctica de la 4T pues, es justo la socialización limitada, ¿no? De estas reformas. Entonces, en general, me parece que, como tú dices, pues, es una reforma que puede tener muchos aspectos nobles e interesantes. No se nos explica con claridad a la opinión pública, ¿no? Los alcances de esta reforma. Pues habrá que estar pendientes de la discusión en el Congreso para saber pues los pormenores, las reservas que haga la oposición y ver, ¿no? Al final creo que también la lógica del plan C pues es un paquete de reformas muy grande que no pretende que todas sean controversiales, ¿no? Definitivamente la oposición concederá algunas de estas reformas, ¿no? A cambio de poder mantener la raya de debate y discusión como la que vimos la semana pasada con la reforma judicial. Sí, yo solo agregaría algo que he leído bastante, es que hay organizaciones de personas indígenas y afromexicanas que critican que al parecer hubo unos foros de discusión como para varias de las reformas y del resultado de esos foros de discusión hay algo que al final no se integró en la reforma y es el derecho al territorio. Eso es algo que se le ha criticado a la reforma. Sin embargo, sí también se reconoce desde ciertas organizaciones de la sociedad civil que he estado consultando, que sí está el derecho a la consulta indígena como un proceso ya en la Constitución, lo que también algunas personas temen, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, que lo decía Carla Escoffier, es que esto termine como por burocratizar la relación con las comunidades indígenas. De nuevo, tendremos que estar pendientes a la discusión en las cámaras y a las leyes secundarias que emanen de esta reforma constitucional. Si les parece, vamos a pasar ahora al chismecito, porque la semana pasada con Itzel Maya hablábamos de la aprobación, de la muy controversial aprobación de la reforma al Poder Judicial, y ahora nos toca hablar del after, decía Andrés antes de empezar a grabar, de la cruda, porque pues pasaron muchas cosas, ¿no? Pues fue una salida del closet de Morena de muchas formas, creo yo, y también de las oposiciones. Entonces, tengo aquí redactado un timeline más o menos de lo que ha ido sucediendo desde entonces y me gustaría que lo fuéramos desmenuzando, Andrés. Primero, pues la aprobación ha dejado un escenario político lleno de incertidumbre y de profundas implicaciones. Uno de los momentos más controvertidos fue la ausencia, ya lo hablábamos la semana pasada, del senador Daniel Barreda, quien denunció haber sido retenido por 12 horas para evitar su participación en la votación clave del 10 de septiembre. Esto apenas hoy, creo, fue que dio esta declaración. Este suceso facilitó que Morena y sus aliados obtuvieran los votos necesarios, lo que ha puesto en entredicho las condiciones bajo las que se dio la aprobación de esta polémica reforma. Además, el Poder Judicial ha comenzado a movilizarse en respuesta. Es raro decir ha comenzado a movilizarse cuando la ley ya está publicada, pero bueno, el 1 de octubre, trabajadores del sistema judicial marcharán en la capital del país expresando su rechazo a lo que consideran un desmantelamiento de sus derechos y atribuciones. Aquí un paréntesis, no sé si lo tengan en mente, pero el 1 de octubre también es la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Los jueces y magistrados también han llevado el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentando una controversia constitucional para frenar la implementación de la reforma, y la ministra Norma Piña ha señalado que el Pleno de la Corte deberá analizar el proceso y contenido de la reforma, lo que podría añadir un nuevo giro a este debate.
El plan era leer todo de golpe, pero quiero hacer una primera pausa, Andrés, porque creo que aquí hay ya elementos importantes. El senador Barreda reaparece y dice, efectivamente, me detuvieron de manera ilegal por 12 horas y me dijeron, si te vas de aquí, metemos a tu papá a la cárcel. Eso como primer elemento. Y el segundo elemento, pues este papel en el que está como de juez y parte la Suprema Corte en este momento, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? En relación al senador Barrera, si no me equivoco, quien lo retuvo fue la Guardia Nacional, ¿no? Entonces volvemos al punto que estábamos discutiendo hace unos minutos, ¿no? Esta Guardia Nacional, pues, al servicio de quién está, ¿no? Y para qué. Entonces, me parece que el tema de Daniel Barrera puede dar muchos giros, ¿no? O sea, ya lo comentábamos la semana pasada, Movimiento Ciudadano anunció que iba a presentar un recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Creo que eventualmente, pues quizá esa detención arbitraria por parte de las Fuerzas Armadas del Estado pudiera convertirse en un talón de Aquiles de la propia reforma, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla política y jurídicamente esta historia. Que el Poder Judicial anuncie, pues, esta marcha al 1 de octubre, ¿no? Pues nos regresa a este escenario que ya era tradicional de tomas de protesta complicadas, ¿no? Obrador no tuvo una toma de protesta complicada, ¿no? Al contrario, fue un día como de esperanza y con un poco más de espíritu democrático, ¿no? Pero, pues recordemos que la toma de protesta de Peña Nieto estuvo sumamente resguardada por la policía, hubo manifestaciones, hubo gas lacrimógeno, tuvieron que bardear el Congreso, y la toma de protesta de Calderón, pues literal tuvo que entrar por la puerta trasera del Congreso, ¿no? Entonces vamos a ver las tensiones de aquí los próximos 15 días, qué tanto escalan, ¿no? Y qué tanto, pues, convierten de la toma de protesta de Sheinbaum en un día de confrontaciones políticas, ¿no? Sí creo que es un poco, tomar un poco de tiempo, pues, vislumbrar, ¿no? Cómo va a ser esa transición en el poder judicial, ¿no? Porque no solo es, pues, las funciones, ¿no? Sino políticamente hablando, ¿no? Cómo se van heredando estas transiciones de quién ejerce liderazgo para convocar a este sector, ¿no? A manifestarse o, en su caso, ya apoyar la reforma como tal. Sí, voy a seguir contando un poco más del after, porque creo que se abren muchas aristas distintas, ¿no? La reforma ha generado inquietud entre los ministros actuales de la Corte, porque según la legislación aprobada, la mayoría de los jueces, magistrados y ministros del país deberán someterse a un proceso de elección popular. Recordemos que la reforma plantea que ya no van a ser 11 ministras y ministros, sino 9. Y ese es el primer hueco, no, esto lo quisiera yo agregar ahorita, porque técnicamente la legislación vigente, ahora con la ley ya publicada, con la reforma ya publicada, debería haber ya 9 ministros, pero hay 11, y debería no haber salas, sin embargo las hay. Es un desmadre, pero de los 11 ministros actuales, al menos 6 han manifestado públicamente su postura sobre participar en estas elecciones. 3 de ellos, Norma Piña, Javier Lainez Potisek y Margarita Ríos Farjat, han señalado que no competirán por sus cargos, argumentando que este modelo electoral va en contra de sus principios. Entonces ya podemos descontar de los 81 candidatos, 3 no van a ser ni Norma Piña, ni Javier Lainez, ni Margarita Ríos Farjat. Otras ministras, como Lenia Batres y Loretta Ortiz, han mostrado disposición para someterse al voto popular, mientras que Yasmín Esquivel aún no ha tomado una decisión. Sin embargo, en entrevistas que ha dado, ha dicho, de participar, me gustaría ser la presidenta de la Corte. Recordemos que en esta elección, quien tenga más votos va a ser quien ocupe la presidencia de la Corte. Mientras tanto, en el ámbito empresarial, la reforma parece no haber afectado, al menos en el corto plazo, también eso es importante, la confianza de los inversionistas, y aquí es donde entra un actor clave para calmar las aguas, Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía. Confirmó que grandes empresas globales como las representadas en el Consejo Coordinador Empresarial y la American Chamber of Commerce seguirán invirtiendo en México, y el 15 de octubre, que esto casi no se ha dicho en las noticias y me parece que es un hecho importante, van a llevar a cabo el evento CEO Outlook, donde se espera que se discutan temas clave como la implementación de la reforma judicial y su impacto en la estabilidad política y económica del país, y Marcelo Ebrard estará participando en ese encuentro.
En resumen, tras la aprobación de la reforma, el panorama político mexicano está marcado por tensiones entre los distintos poderes y la resistencia del Poder Judicial, las marchas programadas y la próxima elección popular de jueces y magistrados son solo el inicio de un largo proceso de adaptación y confrontación que va a definir el futuro del sistema judicial y el equilibrio de poderes en México. Morena, mientras tanto, parece estar preparando una nueva reforma a las fiscalías. La columna Bajo Reserva del Universal dice: hoy ya hay pláticas para dar forma a una iniciativa de reforma de Procuración de Justicia. Lo que falta ver es si el gobierno entrante de la presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá tiempo de pensar en otra reforma cuando estará muy ocupado con el aterrizaje de la recién aprobada. Andrés, el chisme está sabroso, el panorama está complicado. Como decían en un programa de radio por ahí, la moneda está en el aire, ¿no? Como dices, ¿no? Me parece que la implementación de esta reforma va a ser muy complicada, va a ser muy política, va a ser muy polémica, va a ser muy costosa, ¿no? Porque además implica organizar una elección pues, nacional y quizá puede comprometer esta reforma a las fiscalías, que en la realidad es la reforma más importante, ¿no? Y es una reforma pues que se ha discutido ya a lo largo de mucho tiempo. Yo rescato mucho el nombre del colectivo Fiscalía que Sirva cuando se discutió la reforma a las fiscalías que hizo Peña Nieto, y me parece que es una demanda que sigue sin resolverse, ¿no? Aún seguimos sin tener fiscalías que sirvan, y de nada servirá tener un poder judicial democrático, etéreo, perfecto, justo, divino, si las carpetas de investigación que le llegan por parte de las fiscalías están plagadas de violaciones a derechos humanos, de inconsistencias y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, no se puede pensar la mejora del Poder Judicial sin atravesar, ¿no? Pues elevar los estándares de debida diligencia de las fiscalías y de los ministerios públicos en general, ¿no? Me parece que el reflejo de qué ministros dicen no ir a una elección contra quienes sí, pues nos da mucha luz del tipo de perfiles que pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? La ministra Yasmín Esquivel, que ha sido más conocida por el plagio de su tesis y por su forma vulgar de hacer política, diría yo, ¿no? De la misma forma que Lenia Batres y Loreto Ortiz, pues ya están apuntadísimas, y no solo están apuntadísimas, sino ya tienen un respaldo de estructura política de Morena o de algunos grupos de Morena. Una de ellas pues es hermana de Martí Batres, quien se ha pues hecho de mucho poder en la Ciudad de México. Y aquí es algo que a mí me gustaría mucho como poner sobre la mesa, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de la democracia, romantizamos muchísimo el voto popular, ¿no? Porque claro, en papel se dice que los ciudadanos en plena conciencia nos despertamos un domingo y vamos a ejercer nuestros derechos, pero la realidad es que en la práctica, la política electoral la hacen las estructuras de poder, ¿no? O sea, quien gana una elección es quien tiene la capacidad de mover a más líderes charros que mueven a un montón de gente que no se informó de por quién votar, pero que por la estructura, por la dinámica, por el gremio al que pertenecen, votan en masa según lo que hayan acordado sus liderazgos a cierto nivel de la política, ¿no? Esa es la realidad. Quien lo niegue te está mintiendo, ¿no? Cualquier persona que se haya involucrado en una campaña electoral sabe que los votos no se consiguen voto por voto, ¿no? Se consiguen por lo que se le conoce coloquialmente como estructura, ¿no? ¿Quién tiene estructura de movilizar una colonia? ¿Quién tiene estructura de movilizar un gremio? ¿Quién tiene la estructura de movilizar a cierto sector, ¿no? Y si tú has participado en política, no te has acercado a alguno de estos establos de la política, ¿no? Pues vas a ver que hay personas que llegan a la mesa y dicen: yo tengo 2.500 votos, ¿qué me vas a dar? Yo quiero una regiduría porque yo puedo movilizar a 2.500 personas, o a 5.000, o a 50.000, ¿no? Y entonces, pues van a ser estas personas a las que les demos el poder de cuidar la Constitución, ¿no? Sí es bien preocupante, ¿no? Porque además, bueno, pues veíamos estos días en Twitter, ¿no? Esta cargada en contra de Margarita Ríos Farjat, ¿no? En la que se le planteaba o sea, qué bueno que ya se va, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sí nos deja ver, ¿no? Que pues esta reforma, más que tener un espíritu de purificar o elevar al Poder Judicial, ¿no? Tiene, pues,
me parece que lo contrario, ¿no? Una lógica de sobajarlo a la dinámica más vil, al mal necesario de la política electoral. Sí, a mí el discurso alrededor de la ministra Ríos Farjat me parece lamentable, se le ha llamado traidora, ¿no? Y esto es porque quien la postuló fue el presidente López Obrador y no ha fallado a favor de las medidas, leyes, políticas de la 4T que ella ha considerado que van en contra de la Constitución o de alguno de los derechos. En este caso yo no considero eso una traición, ¿no? A ella se le postuló para hacer un trabajo y está haciendo ese trabajo. A ella no se le postuló para ser militante de la Cuarta Transformación, ni para ser porrista, ni mucho menos, ¿no? Y creo que hay mucha dignidad en la decisión de estos tres ministros de decir no voy a participar porque no va con mis principios. Y también creo hay mucho realismo en el sentido de que ellos saben que no han actuado conforme a la popularidad, porque ese no era su puesto, y por lo tanto, pues sí, la probabilidad de que sean electos es bastante baja, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, yo creo que desde ahorita podemos predecir, Andrés, porque en realidad no faltan tantos meses para esa elección, que la presidencia de la Corte está en alguna de esas tres mujeres, ¿no? En Loreta Ortiz, en Yasmín Esquivel y en Lenia Batres. Yo creo que quien tenga más votos será alguna de ellas tres porque están haciendo campaña desde ahorita, ¿no? Ya están las imágenes de ese meeting en el que Loreta Ortiz dice, yo soy fundadora de Morena y soy cercanísima a López Obrador y me encantará ser electa por ustedes, ¿no? Yasmín Esquivel diciendo, si participara me encantaría ser la presidenta. Y bueno, Lenia Batres está haciendo campaña para esta reforma desde el día uno que ha estado ahí, ¿no? Ella tocó la Corte y empezó a desprestigiar a Norma Piña y a sus compañeros y a sus compañeras, y bueno, creo que todas esas han sido formas de hacer política de alguna u otra forma y de hacer campaña, y alguna de ellas seguramente será la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y lo peor es que ya puedo ver el discurso, Andrés, diciendo, ahora sí es la primera presidenta real y la primera que sí es cercana al pueblo y demás, ¿no? Y eso me parece fuerte. No, y a ver, claro que en la fórmula cuatroteísta de mantener al pueblo movilizado, ¿no? Mantener la estructura electoral aceitada, mantener la dinámica política encendida, ¿no? Pasamos de tener una consulta popular hace 6 años, ¿no? Cuando AMLO entró a la presidencia, convocó a la consulta popular para la cancelación del nuevo aeropuerto y para quitar la pensión a expresidentes, ¿no? Allá estar votando por ministros de la Corte, ¿no? Sí me parece que es una profundización de esta hiperpolitización de la vida pública de México que, como lo hemos dicho ya cientos de veces en este episodio, habrá que ver, ¿no? Si eso profundiza la democracia en este país o por el contrario la dinamita, ¿no? Porque ya hay un primer borrador, ¿no? De cómo va a ser esta boleta y no parece ser ni accesible ni fácil de digerir, ¿no? O sea, al final es una lista gigante de nombres, en los que tienes que elegir 5 mujeres, 4 hombres, ¿no? O sea, en general me parece que es un mecanismo que lejos de hacer a la democracia o a la política más accesible, más colaborativa, más participativa, ¿no? La vuelve pues más corporativa y más alejada del pueblo, ¿no? En contraste a lo que Morena dice que va a hacer esta reforma. Sí, justo voy a meter en edición la imagen de la boleta que presentó como propuesta el INE, en la que justo dice exactamente lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Señala, elige a 5 mujeres, 4 hombres, lo cual me parece un gran conflicto de muchas formas. ¿Qué pasa con las mexicanas y los mexicanos que no saben leer y que por lo menos se podían guiar pues por el logotipo o alguna cosa, ¿no? Aquí como no hay partidos políticos, se van a encontrar con 81 nombres, de los cuales tienen que elegir 4 de un lado y 5 del otro. Pero aparte, a mí me preocupa, y esto no es, perdónenme, pero esto no es subestimar al pueblo, esto es ser realistas. Las personas tenemos trabajos, tenemos vidas, y lo que nuestro gobierno ahora nos está pidiendo es que solo para una de las muchas boletas que nos van a entregar, estudiemos a 81 personas, ¿no? Eso, más que darle su valor al pueblo, es
entregarle condiciones no óptimas al pueblo para ejercer la democracia, ¿no? Ten ahí 81 nombres y pues es tu deber estudiar, ¿no? Como aventarle la bolita, y no me gusta citar a Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya lo llamó, me parece que de manera muy certera, una especie de tómbola popular, ¿no? Yo coincido con ese término, o sea, al final no porque seamos huevones, no porque seamos ignorantes, no por lo que sea, sino por realismo, muy probablemente, pues llegaremos a tachar los nombres que medio ubicamos, y eso, de nuevo, solo es la elección de ministros. También faltan los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que es probablemente el organismo más importante de la reforma, y qué elementos, con qué elementos contamos para saber quién merece estar en el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? O sea, es como una locura de elección, y yo me tomé el tiempo de preguntarle a nuestros seguidores, ¿no? Como qué pensaban de la boleta después de que el INE la reveló. Me gustaría como compartirles nada más algunas de las cosas, ¿no? Alguien me dice, por ejemplo, 81 candidatos es un mundo. ¿Cómo podríamos informarnos sobre su preparación, afiliaciones, ideales, etcétera, de forma adecuada sin dejar la vida de por medio? Me parece que deberían tener filtros claros y mejor planteados para un grupo menor, pero de mejor calidad. Luego, alguien nos dice, yo creo que lo que necesitamos es organizarnos por ciudades e ir a conseguir los currículums por ciudad, dividirnos entre varios y sobre todo con abogados y personas de confianza para que nos ayuden a hacer videos informativos. Es una locura. O sea, luego alguien más nos pone, ¿de dónde vamos a sacar la información de 81 personas para poder decidir nuestro voto? Además, yo no sé cómo van a convencer a la gente de que voten por ellos. ¿Van a proponer meter a la cárcel a mucha gente o cómo? Esa pregunta me parece bastante certera, ¿no? ¿Qué se ofrece en campaña? Alguien pone, para personas como yo con problemas de concentración, deja tú investigarlos. Me va a tomar 10 minutos y tapones de oídos encontrar por quienes quiero votar. 10 minutos me parece un cálculo optimista, ¿no? Pensando en la cantidad de nombres, ¿no? Da flojera leer todos los candidatos para encontrar por el que vayas a votar. Al ser tan pequeño el recuadro va a haber muchos errores y a la hora del conteo va a ser un desastre. El conteo va a ser un desmadre, me pienso desde ser funcionario de casilla y estrés total. Luego alguien más dice, siento que son demasiados candidatos para poder investigarlos uno por uno como ciudadano y poder elegir. Deberían existir más filtros para reducir esa lista. Pues bueno, eso es en lo que nos encontramos, Andrés. Sí, retomando un poco lo que dices, ¿no? De no es por subestimar al pueblo, sino hay que ser realistas, ¿no? O sea, la realidad es que este 2 de junio, al momento que salimos a votar, un porcentaje considerable de personas nunca habían escuchado quién era Jorge Álvarez Maínez, a pesar de los millones de pesos que esa campaña había gastado en posicionamiento, en espectaculares, en spots de radio. Es decir, lograr que ¿no? 130 millones de personas conozcan el nombre, la trayectoria, la posición política de una persona o de 3 personas, que en este caso era la elección presidencial, es algo, deja tú complicado, costosísimo, ¿no? Y entonces, claro, hoy nos dicen que no va a haber recursos públicos, que las campañas van a ser austeras, pero vimos a Claudia por 2 años tapizar el país con bardas de "es Claudia", para que la gente supiera que Claudia existía, ¿no? La gente fuera de la Ciudad de México le reconociera, ¿no? Y ese dinero no sabemos ni de dónde vino. Hoy en día no hay un esclarecimiento de quién financió esa campaña, con qué interés, etcétera, etcétera, ¿no? Pues va a pasar lo mismo con estas elecciones, ¿no? Ya estamos viendo que estas 3 ministras están teniendo una ventaja considerable en sus campañas a ministras de la Suprema Corte fuera del tiempo oficial de campaña. Ya están en meetings hablando de sus intenciones políticas, ya están teniendo, ya tienen espacios en medios de comunicación que generan una inequitatividad en la contienda que tendría que ser, pues, inconstitucional, ¿no? Entonces, la realidad es que más allá del discurso romantizado de la democracia directa, en la práctica, esto pues va a ser algo que no profundice la democracia, ¿no? Si nos interesara profundizar la democracia en México, me parecería que, número uno, tendríamos que estar discutiendo una segunda vuelta de entrada presidencial, pero también legislativa, o, por ejemplo, formatos de listas abiertas, ¿no? Que tuviéramos margen de escoger quiénes son las y los diputados que integran la lista de plurinominales. Y me parece que eso es una demanda que a la gente le interesa mucho más antes que elegir a los ministros de la Corte. Pero por el contrario, ¿no? Seguimos sin vuelta presidencial, vamos a tener mayorías, entre comillas, alcanzadas
con un porcentaje muy pequeño de los votos, ¿no? Y que entonces van a estar completamente legitimadas para tomar cualquier decisión porque el pueblo, en teoría, les eligió, ¿no? Aunque realmente, en términos de votos efectivos, pues haya sido un porcentaje muy pequeñito, ¿no? También tener que ir a votar cada año, ¿no? Porque ahora va a haber elección para los ministros, elección para el Congreso, elección para la presidencia, termina por desgastar a la gente que, como dices, tiene trabajo, tiene familias, tiene problemas, ¿no? O se encuentra rehén de la violencia, como lo que está pasando en Culiacán, y aprovecho este puente para brincarnos al siguiente tema. ¿Qué está pasando en Culiacán? En los últimos días hemos visto una crisis de seguridad en Sinaloa. Ya lo habíamos comentado aquí en otro podcast progre, que la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos probablemente iba a tener consecuencias graves. Las estamos viendo ahora en esta escalada de violencia que se da debido a la disputa entre dos fracciones del cártel de Sinaloa. Por un lado, la fracción de Ismael El Mayo Zambada, la Mayiza, y por el otro, los Chapitos, que son, tal cual como su nombre lo dice, los hijos del Chapo Guzmán. Este conflicto ha desatado una ola de asesinatos, más de 40 asesinatos al día de hoy, narcobloqueos, enfrentamientos, afectando a Culiacán y otras comunidades del estado de Sinaloa. A pesar de las afirmaciones del gobierno de que la situación está bajo control, los habitantes viven con miedo y las calles están vacías por la noche y por el día, ¿no? He visto, se han cancelado clases, la gente ha cancelado sus eventos, ¿no? La gente está en un toque de queda autoinducido. El conflicto, que surgió tras la captura de Joaquín Guzmán López, el Güero, ha intensificado las tensiones internas del cártel. Aunque la autoridad ha desplegado refuerzos militares, la población siente que el gobierno no está haciendo lo suficiente para garantizar su seguridad. El presidente López Obrador ha minimizado la violencia, acusando a los medios de exagerar la situación, mientras confía en que las Fuerzas Armadas sofocarán el conflicto. Sin embargo, la ciudadanía critica su enfoque, ya que el temor y la incertidumbre siguen creciendo. Yo no tengo tanto que decir más que he estado platicando con gente que conozco, que tiene familia en Culiacán, y me duele tanto escuchar la preocupación en sus voces, el miedo en sus voces, y contrastarlo con la indiferencia que se ha visto en las mañaneras. O sea, desde que pensamos en este podcast, nunca pensamos que fuera de ninguna manera un podcast anti 4T, y hay muchas cosas de la 4T con la que, voy a hablar por mí, con la que comulgo, ¿no? Pero la desfachatez y el cinismo que han demostrado, ya haciendo un ejercicio de autocrítica desde hace mucho tiempo, pero que han acentuado en la reacción a estas cosas últimamente, me enfurece mucho. O sea, no tengo mucho que decir de la situación en Sinaloa, pero sí tengo mucho que decir de lo que hizo y dijo el presidente, ¿no? Es decir, en Guanajuato pasa más, ¿no? Y no hablan de eso. Pues primero, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? La situación como una persona que vive en Guanajuato y que está grabando esto desde Guanajuato en este momento, la situación de inseguridad que acecha este estado, que si bien no lo hace de una manera tan contundente en León, que es la ciudad donde yo vivo, sí lo hace en las ciudades cercanas, Irapuato, Salamanca, Celaya, por poner algunos ejemplos. Pues no me parece que deba ser utilizada para anular lo crítico que se está viviendo en Sinaloa, ¿no? No creo que una cosa haga la otra menos importante. Es terrible lo que vivimos en Guanajuato, sobre todo lo que viven los ciudadanos, las ciudadanas de los poblados que mencioné. Sí, ¿eso hace menos trágica la situación de Sinaloa? No, no lo creo. Y yo creo que esto es consecuencia de una estrategia de seguridad fallida. Y lo peor, Andrés, es que no parece que haya un cambio de estrategia, no parece que haya... no encuentro luz en esta situación en particular, en la de la narcoviolencia en México, ¿no? Entonces, pues me parece muy lamentable. Lo veíamos venir desde que hablamos de la detención, etcétera. Pero para mí lo más lamentable de todo es que al gobierno no parezca esto parecerle grave.
Sí, coincido contigo. Digo, claro, la situación de violencia está desatada en muchos lugares, ¿no? Pero no tiene las mismas características la violencia que pasa en Guanajuato con lo que ya tiene el nombre, que es un culiacanazo. Y no es el primer culiacanazo que ha existido. Es decir, la gente ya está acostumbrada que cuando haya conflictos entre el gobierno y los cárteles, Culiacán va a ser tomado como rehén, ¿no? Hoy la ciudadanía de Culiacán lo vemos en sus videos. Yo para informarme en un primer momento, pero también para hablar de esto en el podcast, estuve viendo pues el contenido que generan cuentas de TikTok de personas de Culiacán que hacen cupcakes o que hacen clases de yoga o que, ¿no? Y que han tenido que convertir sus cuentas en reporteros de la violencia porque están identificando que lo que dice el presidente, lo que dice el gobernador Rocha, pues es mentira, ¿no? Y volvemos a un concepto que abordamos mucho en este podcast de la posverdad, ¿no? Cómo Obrador utiliza el púlpito presidencial, los grandes medios de comunicación para distraer la atención, para minimizar una situación que es muy alarmante por muchas razones, ¿no? Una es, ¿qué tanto de esto tiene intervención de Estados Unidos? ¿Hasta dónde estamos sujetos a que las estrategias de seguridad de Estados Unidos afecten la vida cotidiana de México? En Estados Unidos ya hay legisladores republicanos proponiendo declarar a los cárteles organizaciones terroristas y por ende atacarles militarmente, como lo hacen en otras regiones del mundo. Es decir, me parece que tiene muchísimos elementos que salen de la capacidad que tenemos hoy de entender el conflicto y que lejos de omitirlo y de negarlo, tendríamos que estar, pues, respaldando a la gente, a nuestras amigas de Sinaloa y exigiendo transparencia a los gobiernos de la 4T porque la ciudad, el estado y el país están gobernados por Morena, ¿no? Y como dices, definitivamente este no es un podcast anti-Morena, hay muchas cosas de la agenda de izquierda en la que tú y yo creemos y por eso hicimos un podcast progre, pero hoy Morena está apostándole por tener el poder absoluto de la vida pública de México y de la política, entonces nos tocará hablar de esos temas pues con esta crudeza, ¿no? Entonces, si usted no se haga de la vista gorda, ¿no? Si quiere aprender un poco más, vaya directamente al contenido de personas que viven en Culiacán para entender un poco más de lo que está pasando. La historia es muy compleja, ¿no? Hay el Mayo Zambada detenido en Estados Unidos, el rector de la universidad asesinado, el gobernador que ya le había cantado el tiro al rector de la universidad, la intervención militar de Estados Unidos sin haber informado al gobierno de México. Es decir, es un rollo muy complejo que lamentablemente, ¿no? A como hemos visto la escalada de sucesos violentos en nuestro país, pues pudiera ser la antesala de algo muchísimo más crudo. Y que justo no se nos explica cómo una reforma a la Guardia Nacional pudiera contrarrestar esto. Por el contrario, nos deja una sensación de total indefensión en este sentido. Sí, pues sobre todo porque se nos va el tiempo del programa y porque estábamos hablando justo de esta posibilidad que deberíamos tener desde las izquierdas y los progresismos a criticar a quienes se autoidentifican como la izquierda, porque yo sí veo muchas cosas de Morena que no suenan y no huelen a izquierda, pero me parece interesante que durante estos últimos días y después de la aprobación y de la muy cuestionada aprobación de la reforma judicial, han salido voces que se han caracterizado por ser afines a Morena y al obradorismo y que han criticado el actuar de la administración todavía de López Obrador y del recién configurado Congreso con mayoría calificada de Morena y sus aliados, después de la desaparición extraña del senador Barreda y de la incorporación no formal, pero sí de facto, de Miguel Ángel Yunes al obradorismo, ¿no? Y ya aparte, hoy, no sé si lo alcanzaste a ver, Andrés, pero hoy ya se reunieron Claudia Sheinbaum y Miguel Ángel Yunes junto con Adán Augusto, tuvieron una foto juntos, y ya también más temprano en la mañana, Fernández Noroña dijo que él no tendría problema con invitar a Miguel Ángel Yunes a ser parte de la bancada de Morena. Entonces, pues estamos a días de que eso suceda, ¿no? Con su expulsión del PAN y demás, seguramente sucederá. Pero entonces, hay tres nombres que los tres han sonado mucho como defensores del régimen obradorista.
Carlos Pérez Ricard, Hernán Gómez, también conocido como Facundo Malo, y Jorge Cepeda Patterson. Y los tres han publicado columnas críticas. Seleccioné una frase de cada una de ellas, ¿no? Pérez Ricard dice: alguien tendrá que explicarle a la historia con H mayúscula que la aprobación de la reforma judicial, la última piedra del gobierno de López Obrador, haya sido solo posible tras prometer impunidad a un corrupto y su familia. Ese hecho, ese único hecho, desvela las grietas de una reforma que transitó ocultando órdenes de aprehensión en los cajones sin fondo de un escritorio. La paradoja duele. Eso dice Pérez Ricard. Hernán Gómez dice: siempre me pareció infundado el discurso de que con este gobierno avanzábamos hacia un régimen antidemocrático. Hoy tengo serias dudas acerca de dónde estamos parados. ¿Acaso no es esto la toma disfrazada de un poder formalmente independiente? Y Jorge Cepeda Patterson dice en su columna en Milenio: la racionalización que hace López Obrador de la pequeña infamia como un mal necesario no coincidiría con el presidente. Primero, porque los haya sido como haya sido pasan una factura política y moral. El verdadero daño está adentro. La confirmación para los cuadros de Morena de que todo se vale si el líder moral avala o pretende ignorar una utilización arbitraria de los recursos del Estado para favorecerse a sí mismo y derrotar a sus rivales políticos en aras de un supuesto bien mayor. No habrá límite a estas prácticas. Y lo que me parece más relevante, Andrés, no solo son estas tres voces que se atreven a criticar a un movimiento político con el que congenian, sino la respuesta de redes sociales, ¿no? Un montón de gente diciéndoles vendidos, el periódico, en el caso de Pérez Ricard, el Reforma, en el caso de Hernán, el Universal, y en el caso de Patterson, el Milenio. El periódico te cayó a billetazos, o ya te estás derechizando, es que trabajas en el CIDE, es que trabajas en Televisa, y por eso te están comprando. Y no existe en estos movimientos la posibilidad de que haya una disidencia legítima, ¿no? Y eso me preocupa mucho. ¿Tú cómo ves todo este escenario? Volviendo a nuestra ya célebre frase de dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, valoro la autocrítica de perfiles que en teoría militaban o simpatizaban con la 4T, ¿no? O sea, me parece que es una postura valiente, ¿no? Y que de alguna forma debe tener reconocimiento, pero también me parece, y es algunas de las posturas que vi en redes con las que comulgo, ver, para nadie la reforma fue una sorpresa, ¿no? Claro que en la lógica de no todos tenemos el tiempo en nuestra vida de leer las plataformas políticas que presentan los candidatos al momento de registrarse, pues quizá no todo el mundo leyó las letras chiquitas de la reforma, pero personas como Hernán, ¿no? Que además no solo fueron comunicadores, sino comunicadores afines al proyecto político de la 4T, no pueden decirse sorprendidos, ¿no? Al contrario, por mucho tiempo se les cuestionó decir, oye, o sea, hay estas cosas que están chidas del proyecto, pero habría que cuestionar la militarización cuando se propuso, cuando se planteó, cuando es una precandidatura y no cuando es una reforma aprobada, ¿no? No cuando es algo que ya tuvo pues todo un ciclo de aprobación y discusión en la vida pública, ¿no? Entonces me parece que estas posturas son al mismo tiempo valientes como tramposas, ¿no? Porque no es sorpresa para nadie la agenda política de la 4T en relación a la reforma al Poder Judicial y a la militarización. Yo la realidad es que, personalmente hablando, ¿no? O sea, desde 2018, una de las razones por las que nunca me involucré políticamente de forma más cercana a la 4T tenía que ver justo con su explícita y contundente postura a favor de la militarización, ¿no? Eso siempre ha estado ahí. No podemos decirnos sorprendidos hoy cuando hay personas como ellos que han echado a andar pues un montón de estrategias en la opinión pública para soportar un régimen que siempre dijo que de tener el poder haría esto. Sí, me parece brutal, pero cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo solo me pregunto qué prefiero, porque sí hay un tanto de hipocresía. Tienes razón en que no pueden decirse sorprendidos. Creo que pueden decirse sorprendidos por las formas, ¿no? Y creo que en el caso específico de Pérez Ricard, sí criticó la reforma desde su concepción y sí ha enfocado sus críticas a las formas. Pero coincido contigo en que han sido, por lo menos Hernán y Carlos, no conozco tanto exactamente qué ha dicho Cepeda Patterson del régimen obradorista,
Pero por lo menos ellos dos sí creo que le han lavado la cara al obradorismo durante mucho tiempo en los medios. Creo que pues es como un poco too little, too late. Pero yo sí tiendo a pensar que prefiero eso que lo que periodistas que se han convertido más bien en voceros del régimen están haciendo. Y pienso específicamente, y lo tengo que sacar de mi pecho, en Sabina Berman y lo que está haciendo en Twitter. A mí me parece lamentable lo que está haciendo Sabina Berman, que es disfrazar. Yo no sé si se está disfrazando de que no entiende o verdaderamente no entiende lo que está pasando. Y aparte es muy agresiva con personas jóvenes que le intentan cuestionar, está usando esta cosa de no, es que tú no sabes nada porque no te tocó vivir el priismo y lo que tú quieras. Y a mí me parece lamentable ver a una figura como ella, que para nada digo que sea una santa, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ha cometido errores en toda su carrera, pero sí creo que el punto más bajo de la carrera de Sabina Berman es esta. Les invito a ver cómo le está contestando a la gente en Twitter cuando cuestionan el obradorismo y me parece muy lamentable. Igual que me parece lamentable ver a gente como Vanessa Romero y Violeta Vázquez usar, y me duele decirlo, pero incluso en momentos a la misma Viridiana Ríos, en momentos usar ciertos trucos para seguir defendiendo al obradorismo diciendo verdades a medias, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con que es hipócrita, coincido con que es tramposo, pero sí prefiero eso que quienes están, pues, de facto siendo voceros más que periodistas y más que analistas. No, yo no veo que estén analizando nada, creo que están repitiendo talking points, así como lo hace Tucker Carlson en Fox News. O sea, simplemente vocerías, ¿no? No, y estoy totalmente de acuerdo contigo que aunque sea tarde, nunca es demasiado tarde, ¿no? Y ejercer ese derecho al disenso, ¿no? Pues es algo que tenemos que salvaguardar en nuestra democracia, porque las cosas se pueden poner siempre peor, y eso nos lleva a la siguiente nota, ¿no? Que es pues la ley homofóbica que se acaba de aprobar en Georgia, este país europeo. En Georgia el Parlamento aprobó una ley que se llama, es una ley sobre valores familiares y protección de menores, que impondría severas restricciones a los derechos LGBTQ+. La ley permitiría la prohibición de actos de orgullo, la exhibición de la bandera arcoíris, la censura de películas y libros. Los líderes del partido gobernante, que se llama Sueño Georgiano, argumentan que es necesaria para preservar las normas morales tradicionales bajo la fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, activistas como Tamara Jakeli de Tbilisi Pride advierten que la ley podría forzar el cierre de organizaciones LGBTQ+. Aunque la presidenta Salomé Zurabichvili, que es crítica del partido, ha dicho que vetará la ley, el Parlamento tiene suficiente apoyo para anular su veto. En Georgia, la desaprobación de las relaciones homosexuales es alta y la Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, haciendo que este tema sea particularmente controvertido. Esto es, pues, constantemente vemos países que profundizan sus leyes en contra de la homosexualidad, ¿no? Aunque celebramos que en el mundo occidental hemos avanzado en un montón de derechos, la realidad es que hoy el mundo aún sigue dividido en cuanto al reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, y el movimiento de la diversidad sexual, al ser un movimiento global y globalizado, no tendría por qué ser omiso a estas amenazas que se dan en otros territorios, porque como ya lo hemos visto, las estrategias jurídicas, políticas, mediáticas que se usan o que se implementan en ciertos países, cuando son exitosas, los grupos antiderechos buscan replicarlas en otros países. Entonces, estemos muy atentos de cómo avanza pues el veto o la entrada en vigor de esta ley, que dicen las activistas en Georgia y en otros países de la región, y pues sigamos siendo personas de la diversidad sexual que participan en la política justo para poder contrarrestar estos discursos de odio que siempre están fundados en un poder fáctico detrás. En este caso la Iglesia Ortodoxa, pero en otros países pueden ser otros poderes fácticos. Solo agregar, no bajar la guardia, politizarnos y actuar desde donde queramos actuar. Hay gente que milita en Morena y que desde Morena empuja las agendas LGBT, feministas, etcétera.
me parece bien, creo que hay que tragar algunos sapos en el camino, pero si ese es el camino que ellos encuentran, a mí me parece muy importante, sobre todo ahora que el poder político está concentrado ahí, pues me parece que haya presencia LGBT empujando es contundente. Hay quien lo está haciendo desde las oposiciones, también me parece importante, y hay quienes lo están haciendo desde la sociedad civil, y eso también me parece esencial, ¿no? Yo creo que desde donde te sientas cómodo, es importante hacerlo porque justamente hoy no nos sentimos como México cerca de un escenario como ese, pero tampoco nos sabemos exentos, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita es un país que nos es muy lejano y del que casi nunca escuchamos hablar, pero también basta ver las regresiones históricas que hay en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya no se siente tan lejano. Entonces nada más, pues sí, me uno como a este llamado a no bajar la guardia y estar como muy atentos de lo que pueda suceder. No sé si quieras agregar más al respecto de esta ley, ¿no? Entonces, si te parece rapidísimo, la buena noticia de la semana ni es tan buena, la verdad, pero es lo que encontramos y teníamos que hablarlo. Y es que hay un asueto más, nos encantan los asuetos, Jay. No va a haber trabajo, ni clases, ni nada el 1 de octubre. Y ya está declarado como un asueto pues, cada 6 años, porque es la toma de protesta de la presidenta, en este caso, y se dice que es un periodo para la reflexión y entrar en contacto con tu sentido mexicano y lo que tú quieras, y pues será el 1 de octubre, no vas a trabajar y no vas a ir a la escuela, para que puedas ver la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y puedas decir viva el plan C o lo que sea, y ver ahí a los muy ilustres invitados e invitadas, Andrés, porque ya se reveló la lista de personas invitadas a la toma de protesta. No hay muchas sorpresas, no viene Joe Biden, pero viene su esposa Jill Biden en su representación, y en representación del presidente de Alemania viene el expresidente de Alemania. Pero fuera de eso, pues vienen los sospechosos comunes, ¿no? John Briceño de Belice, Luis Alberto Arce de Bolivia, Lula de Brasil, Boric de Chile, Petro de Colombia, Díaz-Canel de Cuba, Xiomara Castro de Honduras, Roosevelt Skerrit, el primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Luis Rodolfo Abinader de Dominicana, Bernardo Arévalo de Guatemala, el presidente de Ghana, que no sé decir su nombre, ni para qué me equivoco, y así, pues no hay como grandes sorpresas hasta ahora, es la primera revelación de la lista de invitados, todavía no podemos descartar alguna sorpresa, pero pues por lo pronto saber que no va a estar Joe Biden, pero va a estar su esposa, y el comunicado de la Casa Blanca dice, para la toma de protesta de su excelencia Claudia Sheinbaum, eso me pareció muy fuerte. Pero bueno, pues ya, este es el penúltimo episodio que hacemos antes de la toma de protesta, o el antepenúltimo, creo. Antepenúltimo, quizá, pero bueno, pues ya nos estamos acercando a ese momento histórico en el que tendremos por primera vez una presidenta mujer, y a pesar de todo lo que hemos dicho en este episodio y en el episodio pasado, sin duda es un momento trascendental para nuestro país, y que celebramos también, pues que a lo menos haya esa pluralidad en la representación política en México. Recuerden, si les gustó, si no les gustó, compartan, comenten, déjenos sus comentarios, propongan los temas, ¿no? Nosotros encantados de también abordar los temas que para ustedes puedan ser interesantes, ¿no? Aunque nos hemos vuelto ya pues muy seguidores de la discusión del plan C, ¿no? Pues hay muchas otras cosas sucediendo en cuanto a temas de progresía y actualidad, ¿no? Entonces, pues siempre dispuestos a escuchar sus propuestas. Correcto, así que también si tienen sugerencias de personas invitadas, mándenoslas. La idea es tener aquí a pluralidad de voces. Y pues nada, muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Luis. Nos vemos en el próximo episodio de otro podcast Progre en su plataforma favorita.